El corazón es un órgano muscular hueco tetracameral. Se encuentra localizado en el mediastino medio. 2/3 de su cuerpo están a la izquierda y 1/3 a la derecha. Descansa sobre el diafragma. Desde el punto de vista técnico, uno podría asimilar el corazón como un prisma, con unas cavidades postero superiores y unas cavidades antero inferiores. El corazón presenta unas superficies que se relacionan con estructuras anatómicas. La primera superficie sería la superficie esternocostal. Tendría una cara inferior o cara diafragmática. Tendría unas caras laterales que estarían relacionados con las pleuras o con los pulmones y una cara posterior o base que está en relación con la parte más posterior de ese corazón. Como acabamos de mencionar, miren en el gráfico adjunto cómo su cara inferior o diafragmática se relaciona con el músculo del mismo nombre y sus caras laterales se establecen relaciones con los pulmones. La cara anterior en relación con el esternón y las costillas, la cara esternocostal, y la parte posterior sería la llamada base. Cuando uno observa un corazón, mira una serie de accidentes en su configuración externa, una serie de detalles que vale la pena identificar. Vamos a mirar ahora una imagen más detallada del corazón aislado. Miraremos en esta gráfica muy clara una serie de surcos. El primer surco sería un surco que recorre el corazón separando las aurículas de los ventrículos en forma de corona. De ahí su nombre de surco coronario. También en esta cara anterior vemos un surco que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, denominado surco interventricular anterior, por donde discurre la arteria interventricular anterior. En la parte postero superior observamos por encima del surco coronario, hacia la derecha en la gráfica, esta estructura que antiguamente le decían la orejuela o se llamaba la orejuela o auriculilla. Hoy con la terminología moderna la idea es llamarla aurícula. Hay una correspondiente contraparte en el lado izquierdo que es un poquito menor. También observamos aquí claramente se alcanza a observar en esta proyección en la raíz, en la parte posterior del corazón, observamos la emergencia de los grandes vasos. El más anterior es el tronco pulmonar, que va a originar respectivamente las arterias pulmonares. Luego vamos a encontrar la aorta ascendente, que origina la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Luego, más hacia la parte posterior, vemos la llegada de las cavas, la cava superior y la cava inferior. Y si miramos más hacia atrás, en esta visión muy posterior, vamos a observar la llegada de las venas pulmonares. Es obvio que las arterias tienden a ser anteriores y que las venas tienden a ser posteriores. Es importante recordar que a nivel en donde se presenta la bifurcación del tronco pulmonar, podemos encontrar una estructura llamada el ligamento arterioso, que es simple y llanamente el remanente embriológico del conducto arterioso que en la vida fetal comunicaba el tronco pulmonar con el arco aórtico. En la siguiente animación vamos a mirar en detalle el ligamento arterioso, aquí todavía siendo permeable el conducto arterioso, una estructura de gran importancia porque establece una relación con el nervio laríngeo recurrente. Eventualmente, en algunos pacientes, al corregir el ductus arterioso persistente, puede existir el peligro latente de una lesión del nervio laríngeo recurrente izquierdo. En esta aproximación, en donde observamos el arco aórtico y el tronco de la pulmonar, claramente se observa el conducto arterioso, el ligamento arterioso en este caso, y la estructura que vamos a señalar es el nervio laríngeo recurrente izquierdo, que definimos que tenía una relación muy importante con esta estructura. Como se observa claramente en la gráfica, es importante notar
que la parte más anterior del corazón está constituida fundamentalmente por el ventrículo derecho. Esa condición lo hace particularmente susceptible a las heridas frontales en el tórax, que frecuentemente generan heridas de esa cavidad. Si miramos desde la parte posterior, nosotros encontraríamos que el surco coronario sigue continuando por la parte posterior y en la parte proximal hacia la cava inferior se observa otra manera de separarse los ventrículos, que sería el surco interventricular posterior, por donde discurre la arteria interventricular posterior. A nivel de esta estructura es importante recordar que ese surco interventricular posterior, al cruzarse con el surco coronario y al establecer una relación con el surco auricular, que es más notable en la parte posterior, forma una estructura que se conoce como la crus cordis. Esa crus cordis es un punto de referencia importante porque se supone que de ahí se origina la arteria interventricular posterior. Ese punto va a definir que la coronaria que origine o que llegue primero al surco interventricular posterior determinará el concepto de dominancia cardíaco. Es decir, si la arteria coronaria derecha llega primero a la crus cordis o cruz de Haas, ese paciente tendrá una dominancia de tipo derecho. De no ser así, podría presentarse una dominancia de tipo izquierdo y en raras ocasiones se puede producir el fenómeno de codominancia. En esta visión posterior es muy importante notar la ubicación topográfica de la aurícula izquierda, que establece relaciones con dos estructuras muy importantes: la continuación de la aorta descendente y el exófago, no representado en este dibujo. La aurícula izquierda queda como una cavidad flotante, lo que a veces hace difícil su exploración desde el punto de vista electrocardiográfico. De ahí que frecuentemente se utiliza un electrodo transesofágico para hacer una exploración más adecuada desde el punto de vista eléctrico de esta cavidad. Como lo habíamos mencionado, el exófago establece una importantísima relación con la aurícula izquierda, aquí claramente representada en nuestro modelo. Se observa el exófago. Si ustedes miran acá, este es el arco aórtico, ya está comenzando a convertirse en la aorta descendente y va a establecer la relación entre la aurícula con el esófago y con la aorta. Aquí también se observa en esta muy buena vista la vena cava inferior y se observa también las venas pulmonares. Se ve, las arterias pulmonares y se ve la llegada de las 4 venas pulmonares a nivel de la aurícula izquierda. Dentro de los relieves anatómicos importantes se consideran dentro del corazón estaría el denominado ápice cardíaco, que clínicamente corresponde al punto de máximo impulso. Esto sería simple y llanamente formado por el ventrículo izquierdo, porque se observa claramente que es lateral hacia el surco interventricular. Es importante tener en cuenta ese punto de máximo impulso porque puede producir información sobre algún grado de crecimiento cardíaco anormal.